Por su profunda fe, misericordia y su constante búsqueda de la verdad, San Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre y del Libro de los Apóstoles. Según la tradición, compañero de San Pablo. Muchos estudiosos se refieren al Evangelio de San Lucas como al Evangelio de la Misericordia, dado que Lucas, como autor, transmite a un Jesús muy cercano a los pecadores, enfermos, pobres y necesitados. Su obra refleja a Jesús como el Hijo de Dios que vino a salvar lo que estaba perdido. Algunos lo atribuyen a su profesión de médico. Además, él mismo, en el prólogo de su Evangelio, reconoce que toda su obra es fruto de investigación y búsqueda de información hasta hallar a los testigos oculares. Junto a esto nos da el objetivo de su obra, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Continuamos con la serie Conociendo a Jesús. Hoy nuestro mensaje se llama La compasión de Jesús. Es increíble ver el corazón de Dios, el corazón de Jesucristo llenos de compasión. La compasión de Jesús no fue emocional, no fue solo un sentimiento, sino fue un amor activo que se acerca al que sufre, que levanta al caído y restaura al que está perdido. Acompáñame a orar. Señor, gracias por la compasión que hay en tu corazón. Gracias porque esa compasión es la que ha ayudado a cada uno de nosotros en tu pueblo. Gracias porque esa compasión es la que sigue ayudando a la humanidad en medio de las situaciones que cada persona experimenta. Permítenos conocerte más, imitar y tener tu corazón. Llénanos de compasión, ayúdanos a ser como tú. Toma control de este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Aprenderemos cosas valiosas. Primero, que vivimos en un mundo donde hay mucha información, mucha tecnología, mucha apariencia religiosa, pero poca compasión verdadera. Muchas personas sonríen por fuera, pero están destruidas por dentro. Tantas personas se mueven de un lugar a otro y muchas veces pasan inadvertido que hay personas con necesidades espirituales, con dolor en sus vidas. Algo poderoso del Evangelio de Lucas es que presenta continuamente a Jesús movido por compasión. La palabra compasión en los Evangelios habla de un dolor profundo que nace en el corazón y produce acción. Jesús no ignoraba al que lloraba, al herido, al rechazado, al pecador, al perdido. La compasión de Cristo toca, sana, restaura, perdona y transforma. Hoy veremos 3 dimensiones de la compasión de Jesús. Jesús se compadece del que sufre, del herido, del perdido. Eso es lo que veremos el día de hoy, el corazón maravilloso de Dios a través de pasajes bíblicos, a través de escrituras que Lucas se encarga de decirnos puntualmente acerca de la compasión de Dios. Acompáñame al primer punto, que se llama Jesús se compadece del que sufre. Vamos a leer la escritura en Lucas 7:13 en 3 versiones. Nueva versión internacional, traducción lenguaje actual y palabra de Dios para todos. Dice Lucas 7, versículo 13 en la versión NBI. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo: no llores, la traducción en lenguaje actual. La palabra de Dios para todos dice: al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Aquí es un pasaje donde se muestra a Jesucristo observando un cortejo fúnebre. Una mujer viuda va a sepultar a su único hijo. Una mujer que había perdido a su esposo. Ahora va con la tristeza, el dolor. Jesucristo la observó. Algo importante es que Jesús llega a Naín, esta ciudad, y encuentra este funeral. La mujer era viuda y ahora había perdido a su único hijo. En aquella cultura perder al esposo ya era devastador.
Perder al único hijo significaba quedar desamparada económica y emocionalmente. Ella había perdido familia, seguridad, futuro, esperanza. No nos olvidemos que para ese entonces usualmente los hombres trabajaban y las mujeres se quedaban en casa. Y esta mujer ya había quedado desamparada. ¿En dónde podía encontrar un trabajo? ¿De qué forma iba a poder tener un sustento? Y su hijo era una esperanza en su manera de vivir en el futuro. Él podría ayudarla, pero al perderlo, ella perdió esa seguridad, ese futuro y esa esperanza. Jesucristo vio el dolor de esta mujer y vemos el corazón. Es como cuando algo nos conmueve, como cuando algo nos toca el corazón, una situación difícil que llega a nuestros ojos. El problema está que la humanidad hoy puede ver muchas cosas, pero no tiene sensibilidad en el corazón. Dice que Jesús se compadeció de ella. La palabra griega, splash, nizomai, describe un dolor interno profundo, una conmoción del corazón, misericordia que mueve a actuar. No fue lástima superficial. Jesús sintió profundamente el dolor de aquella mujer. Algo que vemos, dice que Jesucristo se compadeció. Él sintió ese dolor profundo. No nos olvidemos que hoy, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hay personas que están llorando en silencio. Hay personas que están llevando en sus corazones pérdida de seres queridos. Hay personas que están quebrantados en el corazón y necesitan de esa cercanía, de ese amor. Y lo que la Biblia nos enseña es que Jesucristo es alguien que también experimenta, que nos conoce, que trata de acercarse a nosotros. Esta mujer recibió la ayuda de Jesucristo y lo impactante de este pasaje es que ella no pidió ayuda. Jesús fue quien tomó la iniciativa. Esto enseña que aun cuando no tenemos fuerzas para hablar, Cristo ve nuestro dolor. Le dijo, no llores. Jesús no estaba ignorando el sufrimiento. Él estaba a punto de intervenir. A veces Dios permite lágrimas por una noche, pero su compasión trae esperanza en la mañana. Aún en los sufrimientos más difíciles, Dios está ahí cercano. Aunque a veces no recibamos la respuesta que queramos en el momento, llega el momento donde Dios va a actuar. Él puede estar cercanos, pero aquí vemos el corazón de Dios. Esta mujer ni siquiera le había pedido ayuda, no le había dicho que estaba sufriendo, pero Jesucristo la observó. Jesucristo, Dios nos observa y Él quiere sanarnos, Él quiere ayudarnos, Él quiere actuar en nuestras vidas. Así que no dejemos de acercarnos a Dios, no dejemos de estar cerca de su presencia, porque Dios es alguien que se compadece del que pueda estar sufriendo. La compasión de Cristo llega a lugares donde nadie más quiere entrar. Jesús no solo ve lágrimas, Él entiende el dolor detrás de ellas. La compasión verdadera no ignora el sufrimiento ajeno. Jesús todavía se acerca a quienes sienten que ya no tienen esperanza. Cristo conoce profundamente nuestro dolor. La compasión de Jesús produce intervención divina. A veces podemos pensar en medio de grandes sufrimientos que Dios no está cerca. No, Dios sí está cerca. Dios siente compasión por nosotros. Jesucristo siente compasión por nosotros. La compasión de Dios no ignora nuestros sufrimientos. Si somos su pueblo, somos sus hijos, a Dios le interesa el sufrimiento que tenemos, porque tenemos a un Hijo de Dios, a Jesucristo, que tiene compasión por quienes están pasando tristeza, están sufriendo, están teniendo quebranto de corazón, están llorando por algo que les ha dolido en el corazón. Dios sí se fija y sí mira a las personas que están pasando por situaciones de dolor, de tristeza, de confusión, que está provocando algo sumamente impactante en la vida de las personas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia muchas veces pasamos ese tipo de circunstancias y Dios sí está pendiente de nosotros, pero también Dios está pendiente de las personas que sufren fuera de la iglesia. Él se acerca a ellos, Él interviene. Muchas veces en nosotros mismos Dios, aún sin ser cristianos, Dios
intervino y muchas veces nos ayudó. Ahora, con mayor razón, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Aunque tengamos dolor en cierto tiempo, Él se encarga de ayudarnos a sanar el dolor. Pero también la Biblia nos enseña que Jesús se compadece del herido. Vamos a ver otro pasaje de una historia en donde aprenderemos la compasión de Dios por el herido. En Lucas 10, versículo 33, en la Nueva Versión Internacional, dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Pero también pasó por allí un extranjero en la región de Samaria y al ver a aquel hombre tirado en el suelo le tuvo compasión. Palabra de Dios para todos, dice: pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Aquí está hablando de un hombre y quien contó esta historia es nuestro Señor Jesucristo, para mostrar, mira lo que dice la Biblia, es que este hombre sintió compasión de este herido. Eso nos muestra el corazón de Dios. Eso es lo que Jesús está tratando de transmitir, que el corazón de Dios se compadece por personas que están heridos. Jesús cuenta esta parábola del buen samaritano, acerca de un hombre que fue asaltado, golpeado, abandonado, medio muerto. Dice esa historia que pasaron un sacerdote, un levita, y ambos siguieron de largo, pero pasó un samaritano quien se detuvo a cuidar a este hombre, se interesó por él. Vivimos en un mundo donde las personas se han vuelto frías, donde las personas, y también por tantas circunstancias que no son nuevas, en ese entonces también existían circunstancias peligrosas. Jesús nos muestra el hecho de poder acercarse a alguien que necesita ayuda. Los samaritanos eran personas despreciadas por los judíos. El religioso ignoró, pero el rechazado mostró compasión. Aquí Jesús está confrontando una religión sin amor. Lo vio y se compadeció, dice la Biblia. Muchos ven necesidad, pero pocos se involucran. La compasión bíblica se detiene, toca heridas, invierte tiempo, sacrifica comodidad. Muchas veces el poder involucrarnos con alguien, tenemos que dar algo de nosotros. Dice que aquí en esta imagen el hombre se acercó, tocó, sanó las heridas, invirtió su tiempo, se detuvo en el proceso de su agenda de ese día y también sacrificó para poder ayudar a esta persona. Así que Jesucristo estaba confrontando a través de esta parábola a las personas que pueden tener una vida llena de religiosidad, pero no una vida llena de la compasión de Dios. Por eso tenemos que estar atentos de entender que Dios se interesa por quienes están heridos. El samaritano hizo 5 cosas con este hombre herido. 1, se acercó, curó sus heridas, lo vendó, lo cargó y pagó por su recuperación. La compasión verdadera cuesta algo. Involucrarnos en ayudar a alguien nos va a costar algo, ya sea nuestro servicio, nuestro tiempo o nuestros recursos. Dios, a través de Jesucristo, nos dijo que nosotros pudiéramos interesarnos en las personas que están lastimadas, que están heridas, muchas veces con hambre, muchas veces en situaciones difíciles. Y aquí el samaritano hizo 5 cosas y no debemos olvidarnos que hoy muchas veces puede ser fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. Hay personas heridas emocionalmente, experimentando cosas, heridas físicamente, pueden estar padeciendo de algún problema serio de salud. Debemos de tener esa cercanía con estas personas, con oración, con clamor a Dios. Tenemos que ser empáticos, acompañar a las personas. También hay personas que puedan estar experimentando heridas familiares, heridas que le han atravesado el corazón. Y no nos olvidemos que Jesucristo está mostrando esta parábola para poder mostrar su corazón de es alguien que se acerca, alguien que quiere curar las heridas, alguien que quiere intervenir para nuestra recuperación. Y eso es lo que Él ha hecho con nosotros también. Él espera que nosotros podamos
ayudar a otras personas a recuperarse. Muchas personas fuera de la iglesia tienen un actuar doloroso, un actuar de heridas. No nos olvidemos que la iglesia no es un museo de personas perfectas, no somos eso, sino es un hospital para ayudar a personas heridas. Eso es lo que somos, ayudando a las personas, dedicarles tiempo, acercarnos, escucharlas, llevarles la palabra de Dios para que Dios sea quien vende, para quien cure esas heridas, para que los sostenga con sus manos poderosas y los levante, los ayude a recuperarse de lo que están experimentando. La religión sin compasión pierde el corazón de Dios. La verdadera espiritualidad se demuestra en cómo tratamos al herido. La compasión siempre interrumpe nuestra comodidad. Amar como Jesús implica involucrarse con personas heridas. La compasión auténtica actúa y no solo observa. Jesús nos llama a ser instrumentos de restauración. Aquí debemos de poner mucha atención porque hay personas a las que veremos de una forma tangible, visible, como este samaritano vio a este hombre herido. Pero hay personas a las cuales no se les ve, no se ve lo que están experimentando. Muchas veces Dios nos acerca a estas personas para poder mostrarnos las heridas que están llevando, el dolor que están viviendo. Aquí como pueblo de Dios nos convertimos en esas manos de Dios. Muchas veces que ayudamos a los necesitados. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor pueden tener necesidad de comida? Pueden tener dolor en sus estómagos, dolor en sus corazones porque no pueden llevar comida a sus hijos, a sus familias. ¿Cuántas personas se sienten lastimados, heridos por no tener trabajo, por no tener un ingreso, por no tener un lugar donde vivir, por no tener lo necesario para sus familias? Hay personas que están en las afueras de los hospitales sufriendo por la recuperación de sus seres queridos, muchos de ellos sin tener que comer. Muchas veces llegan personas a la iglesia heridos por las circunstancias que están viviendo, buscando consuelo, buscando esa cercanía, buscando esa oración, buscando ese abrazo, esa compasión del pueblo de Dios. En realidad, Dios sí se fija en esas personas. Dios observa a cada uno de ellos y Dios se acerca como este samaritano lo hizo con este hombre herido. La iglesia tenemos mucho que aprender, mucho que poner en práctica, porque si no nos convertimos en un grupo que solamente tenemos religión. Nosotros, si no tenemos compasión, perdemos el corazón de Dios. Somos el pueblo de Dios, así que tengamos el corazón de Dios, de buscar, de ayudar, de interesarnos. Muchas veces nos cuesta nuestra comodidad ir a servir a las personas, nos cuesta nuestros recursos invertir para llevar algo a alguien que lo necesita. Y finalmente, Jesús se compadece del perdido. Aquí hay otra historia que nos enfocará en esta área de compasión de Jesucristo. En Lucas 15:20, Nueva Versión Internacional, dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Traducción lenguaje actual dice: entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. En la palabra de Dios para todos, esta versión dice: entonces el hijo regresó a la casa de su padre mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa. Su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Esta es una fabulosa historia en Lucas 15, que habla acerca del hijo pródigo. Un hijo que se alejó del Padre, y aquí nos muestra el corazón de Dios a través del Padre, el corazón de Jesús a través del Padre. Nos muestra cómo Dios es con nosotros, cómo Dios es con la humanidad, cómo Dios corre a nuestro encuentro, cómo Él quiere ayudarnos, quiere restaurarnos, quiere darnos
identidad. Y esta es la parábola del hijo pródigo, un hijo que despilfarró y veremos cosas interesantes en este pasaje. Dice que se compadeció del perdido. El hijo pródigo pidió su herencia, abandonó la casa, desperdició todo, terminó entre cerdos. Espiritualmente representa rebeldía, pecado, alejamiento de Dios. Ese puede ser cualquiera de nuestros casos, o ese es el caso de muchas personas. Dios nos ha dado todo, pero este hijo pródigo nos muestra muchas veces nuestra propia naturaleza. Él pidió su herencia, se fue de la casa y la Escritura nos dice que él lo despilfarró, se divirtió, se dedicó a una vida desenfrenada, que es muy cercano a lo que muchos de nosotros hemos vivido. Dios hizo de nosotros cosas increíbles y en algún momento nos alejamos de Él, nos llenamos de pecado. Y dice que Él terminó entre los cerdos, en la decadencia, hundido. Muchas veces, en nuestro caso o en el caso de muchas personas alrededor de nosotros, una vida de vicios, una vida de pecado, trae consecuencias. Y esto muestra el corazón de la humanidad lleno de rebeldía, ir en contra de la voluntad de Dios. Dios no quiere tenernos a la fuerza, Dios quiere que vayamos por nuestra propia voluntad. También muestra la naturaleza del ser humano, una naturaleza pecaminosa. El pecado nos aleja de Dios precisamente por lo mismo, porque el pecado hace daño a nuestras vidas. El pecado tarde o temprano nos pasa la factura de nuestras acciones. Y muchas personas, cuando llegamos a Cristo, vivíamos alejados de Dios, no haciendo la voluntad de Dios. Y hoy muchas personas viven alejados de Dios, no están haciendo su voluntad, están viviendo una vida desenfrenada. Cuando estaba lejos, dice la Escritura, ¿qué es lo que sucedió? El Padre estaba esperando. Esto revela el corazón de Dios. Sigue esperando el regreso del perdido. Dice que salió corriendo. En la cultura judía, un hombre anciano no corría públicamente, pero el amor del Padre rompió protocolos. La compasión de Dios es más grande que la dignidad humana. Esta parte nos muestra el corazón de Dios. ¿Te puedes imaginar cuántas veces estaba viendo en la lejanía si el Hijo regresaba? Así está Dios con la humanidad, así como estuvo con nosotros observando. Así que el estar dentro de su reino, en su pueblo, con la promesa de la vida eterna, es algo que mostró el corazón compasivo de Dios, dispuesto a perdonarnos, dispuesto a recibirnos. La compasión de Dios es más grande de lo que nosotros mismos nos imaginamos. El Padre hizo 4 cosas: corrió, abrazó, besó, restauró. No solo recibió al Hijo, le devolvió identidad. Es maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros. Hemos, a través de la fe, a través de nuestra entrega a Dios, hemos experimentado ese acercarse de Dios. Él nos buscó. Jesucristo llegó a nuestras vidas, nos ha abrazado, nos ha besado, nos ha transformado, nos ha restaurado, nos ha devuelto la identidad como su creación, como sus hijos, ser parte de su hermoso pueblo. No nos olvidemos que hoy hay personas alejadas de Dios. No nos olvidemos que hoy hay personas hundidas en el pecado, personas hundidos en la culpa. Y Jesucristo vino a este mundo para poder darnos una oportunidad de vida eterna, para poder cambiar nuestras vidas. Donde nuestras fuerzas no pueden, el poder de Dios trabaja. Hay personas que se sienten impotentes de poder cambiar lo que los tiene esclavizados. Pero nosotros fuimos transformados por Dios. Dios nos libertó en cosas que humanamente nosotros no teníamos la capacidad, las fuerzas de poder hacerlo. La compasión de Dios corre hacia el pecador arrepentido. Nadie está demasiado lejos para la gracia de Cristo. Dios nunca deja de amar al que se ha alejado. La gracia restaura identidades destruidas por el pecado. Jesús sigue recibiendo al perdido con amor. La compasión divina
restaura completamente al arrepentido. Eso es lo que hace Dios, dar una oportunidad a quien no la merece. Eso es la gracia de Dios, eso es el amor de Dios, porque Él se sigue compadeciendo por una humanidad perdida. La iglesia es su pueblo donde Él espera que cada persona aparezca. Así que cuando una persona llega a la iglesia, Dios está corriendo, está abrazándolo, quiere transformarlo y principalmente el poder de Dios actúa en un corazón arrepentido. La compasión de Jesús toca al que sufre, levanta al herido, restaura al perdido. Jesús nunca fue indiferente al dolor humano. Cristo ve nuestro sufrimiento, Cristo sana nuestras heridas, Cristo recibe al pecador arrepentido. Tal vez hoy hay personas cansadas, heridas, alejadas, llorando en silencio. Jesús sigue teniendo compasión. Él todavía se acerca, toca, sana, restaura, abraza. La compasión de Jesús sigue cambiando vidas. Donde otros rechazan, Cristo abraza. El corazón de Jesús todavía late por los quebrantados. Así que ese es el corazón de Jesús. Hoy conocemos más a Jesús y Él todavía quiere estar cerca de las personas, quiere tocar a las personas, quiere sanarlas, restaurarlas, abrazarlas. Aún muchas veces nosotros como pueblo de Dios nos sentimos impotentes de ver que las personas puedan cambiar. Pero Dios está ahí todavía ayudando al que está sufriendo, ayudando al que está herido, ayudando al que está alejado, al que está perdido. La compasión de Dios se muestra en la compasión de Jesús, su Hijo, y también debería mostrarse en la compasión de su pueblo.